los puntos que hemos recibido de Carlas y de José los días anteriores, tenemos materia para varios años, digamos, o sea que no habría necesidad de decir mucho más. Pero bueno, pues ahí queda los puntos que tengamos, los textos que hemos recibido. Parte de lo bonito, ¿no? Pues de hacerlo en común es que cada cual le pone su acento, ¿no? Y eso también pues forma parte de la eclesialidad y de la compañía de Jesús. Bien, y pues de algún modo desde el credo personal que cada cual tiene, porque al final cuando uno comparte cosas, pues no deja de hacerlo a través de lo que le atraviesa, digamos, ¿no? Como cada cual recibe los puntos también desde el lugar donde está y los recrea a su modo, pero también recogiendo todo lo que se ha dicho, por supuesto, en ese acento que ha ido poniendo Carlas ayer, en esa tensión, ¿no? En esa fértil tensión, y a veces no tan aparentemente fértil, porque es difícil sostener la tensión. La tensión fundamental del ser humano y del cristiano, de la cristiana, en fin, del creyente, yo creo, es entre el ya sí y el todavía no. Ya estamos plenamente en Dios, Cristo ya ha resucitado, es el ya sí de la historia, en Él ya ha acontecido todo lo que puede acontecer, y habiendo acontecido en Él, de algún modo acontece ya en todos y en todas, pero al mismo tiempo, cuantísimo todavía no de la historia, cuantísimo todavía no de cada uno de nosotros, cuantísimo todavía no de procesos no terminados, ¿no? Entonces, entre esos dos, digamos, polos que no se contradicen, sino que se complementan y que coexisten a niveles diferentes, pues eso, transita nuestra vida, como decía muchas veces Carlos estos días. Bien. Otras cosas sorprendentes con los años, cuando uno va estudiando, todos tenemos ya largo recorrido, al sorprenderse de ver cómo los 4 evangelios tienen acentos tan diferentes, ¿no? Y qué bello que la Iglesia primitiva, digamos, en el siglo II, III, cuando IV decide finalmente cuáles serán los textos que reflejan a Jesús, no se elige un solo evangelio, sino se consideran canónicos, se consideran acertados, se consideran, digamos, verdaderos, por decirlo, 4 versiones muy diferentes de Jesús, ¿no? Bueno, los sinópticos entre ellos tienen diferencias, algunas de ellas notables, pero ciertamente con Juan, el cuarto, todavía marca una diferencia mayor, digamos, ¿no? Y todos conducen a Él, todos van a Él y todos salen desde Él. Por lo tanto, que ya desde el origen de la Iglesia haya esta diversidad y que no sea una única mirada unívoca, unidimensional, todo es lo mismo, no, la comunión se hace con la diferencia, no con la uniformidad, digamos, ¿no? La uniformidad es una pobreza, la misma naturaleza está llena de diversidad y de pluralidad, ¿no? Y no por eso se contradice, al contrario, la vida se ha desplegado en lo múltiple, ¿no? Bueno, pues también la interpretación de Jesús desde el comienzo es múltiple. Y es cierto que hay un discernimiento, ¿no? Y no todos los evangelios que en aquel momento corrían hubo que hacer, porque había lo que llamamos hoy los evangelios apócrifos, que pues despistaban, digamos, ¿no? Quedaban fuera de la pista, digamos, ¿no? Se discernió que eso alejaba de lo que realmente era el mensaje de Jesús. Pero sin embargo, pues se admitió y se sigue admitiendo hoy la riqueza de aproximaciones. Algo tan sencillo como los 3 ciclos de lecturas que se leen a lo largo de los 3 años, ciclo A, ciclo B y ciclo C, un verdadero tormento para los jesuitas, porque no tenemos ni idea de liturgia y no sabemos nunca cuál es el diccionario que tenemos que coger, es porque son 3 versiones, o sea, el ciclo A se lee el Evangelio de Marcos, de Mateo, que es el primero de los 4, el ciclo B, que es en el que estamos, el Evangelio de Marcos, el ciclo C, que es el Evangelio de Lucas, son 3 años, y el de Juan es transversal a los 3. El de Juan se lee de otro modo, porque tiene otra cronología, y entonces a lo largo de 3 años se procura que los oyentes de la palabra, digamos, puedan recorrer básicamente todo el Nuevo Testamento y lo fundamental del Antiguo Testamento. Por eso hay 3 ciclos, de manera que se entrelazan. Bueno, insisto en esto para hablar de
de la riqueza de aproximaciones a Jesús. Bueno, bien, pues la diferencia fundamental entre lo que llamamos los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, por un lado, y Juan, que va por otro lado, es que los evangelios sinópticos son fundamentalmente lineales y en cambio el evangelio de Juan es circular o simultáneo. La cronología de Juan va a otro ritmo que lo de los sinópticos. Es decir, Marcos, Mateo, Lucas ponen el acento en la condición humana, que es una cosa viene detrás de otra, ¿eh? Y primero, pues, y en el caso de la pasión, pues por supuesto, hay todo un recorrido hasta llegar a Jerusalén, una muerte, una resurrección, un tiempo para asimilar la resurrección y en el caso de Lucas, Pentecostés, ¿no? De hecho, desde el primer día de Cuaresma hasta Pentecostés hay 90 días, un largo recorrido para comprender y darnos tiempo a que sucedan las cosas poco a poco, ¿no? Y los primeros 40 días, en el fondo, es ir acercándonos a Jerusalén. Hay una concentración de la Semana Santa en la que nos encontramos, donde suceden muchas cosas, y una sucede detrás de la otra. Suceden en los sinópticos, en la noche de Pascua es donde Jesús celebra la Eucaristía y al día siguiente tiene lugar la crucifixión. Por esto el viernes se acaba la cena rápidamente, porque al día siguiente es el sábado, ¿no? Es sábado, ¿no? Bueno. En cambio, en Juan no es así. En Juan sucede siempre todo a la vez. Y además cambia las cronologías de una forma sorprendente si uno busca coherencia racional, y tiene otra coherencia, que es la coherencia del espíritu. Y propiamente, Jesús, en el Evangelio de Juan, no se habla de la celebración de la Eucaristía. Él la sitúa, el discurso eucarístico lo pone en la otra orilla del lago, meses antes, en el capítulo 6. Y Juan adelanta un día las cronologías, de manera que la noche de Pascua no es noche de Pascua, porque la Pascua es la crucifixión, el cordero, lo que se come el día de Pascua, que es el cordero inmolado. Hay un día de retraso en el Evangelio de Juan, porque el cordero que se sacrifica es Jesús mismo. Y eso es al día siguiente. Bueno. Y cuando Jesús exhala, dice el texto, y entregó el Espíritu, en el mismo lugar donde Jesús muere, está siendo glorificado, se está revelando. El Señor no muere como en Marcos, con un grito terrible y desgarrador, representando todos los gritos de la historia, y en ese grito está pues todo el dolor del mundo. Hay un tiempo y un modo ante la muerte que hace necesario y legítimo el grito, y Jesús grita como todos los seres humanos ante el dolor y la angustia. Hay un tiempo y un espacio para el grito en Marcos. En Mateo y en Lucas hay un progresivo silenciamiento, y en Juan no hay ningún grito. Hay unos diálogos desde la cruz con madre, que tienes a tu hijo que tienes a tu madre, tengo sed, es cierto, dice tiene sed, pero al final dice todo se ha cumplido y en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, esto es en Lucas, pero al final en Juan dice y exhaló y entregó su espíritu. Ese espíritu que entrega Jesús en la cruz es simultáneamente el aliento de la resurrección y el aliento de Pentecostés. En la cruz está todo: la muerte, la resurrección y la transmisión del Espíritu. Bueno, entonces, ¿cómo es que somos capaces de celebrar una muerte así, ¿no? ¿Cómo es que ayer estuvimos ante la cruz horas y horas, pues, intercediendo y presencializando, ¿no?, las tantas diferentes situaciones,
pero luego cantábamos ante un potro de tortura, digamos, ¿no? Sabéis que los cristianos hasta el siglo IV no podían representar la cruz, aparte de porque era peligroso, sino porque era espeluznante, o sea, ellos veían la cruz contra en fin, la humillación que hacían los poderosos para machacar y denigrar a sus enemigos, digamos, ¿no? Por lo tanto, poner la cruz como lugar de adoración es como, en fin, una silla eléctrica o algo mucho más crudo, además, más cruel, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podemos adorar algo así? En una situación así, Vale. Porque eso mismo que es espeluznante y desfigurante es al mismo resucitante y transfigurante. Lo mismo que nos desfigura, lo mismo que le desfiguró, nos transfigura tanto como a él le transfiguró. Y el lugar de la desfiguración y de la transfiguración es el mismo sitio, es el mismo momento, la crucifixión. Donde San Ignacio en tercera semana pide contemplar cómo la divinidad se esconde, considerar cómo la divinidad se esconde, es la clave de lectura de la tercera semana de los ejercicios, es al mismo tiempo el lugar de la revelación. En el mismo lugar donde se está ocultando una imagen de Dios y una determinada imagen de ser humano, se está revelando cuál es el Dios verdadero y cuál es la verdadera vía de ser humanos, ¿no? El mismo lugar de la ocultación es el lugar de la revelación. El mismo sitio, ¿no? Pero visto desde, evidentemente, lados diferentes, ¿no? Bueno. ¿Y cuál es la revelación que brota de la cruz, ¿no? ¿Cuál es esa Pascua? ¿Cuál es esa resurrección que está siempre esperándonos en el lugar de donde menos esperamos que irrumpiera, ¿no? ¿Qué fuerza poderosa hace resucitar a Jesús, hace girar a la vida ahí donde parecía que hubiera solo muerte? Pues la alta teología dice que el acto de creación, el acto de encarnación y el acto de glorificación, que son tres tiempos diferentes, ¿no? Hay un tiempo para crear, y eso lo identificamos con la acción del Padre, de alguna manera. Hay un tiempo para encarnarse, eso lo identificamos con la acción del Hijo. Y hay un tiempo para glorificar, para lo que es la resurrección y la progresiva también entrada del Espíritu Santo en toda la humanidad, la glorificación, lo identificamos con la acción del Espíritu. Las tres cosas suceden a la vez. Cada acto, en cada momento está habiendo creación, en cada momento está habiendo encarnación y en cada momento está habiendo glorificación. Y esto es lo que se manifiesta en la resurrección. Sin saltarnos ninguna. No puede haber glorificación si antes no ha habido creación, si antes no ha habido encarnación, porque eso es esa materia prima de donde brota la resurrección. Y por tanto, al mismo tiempo que hay linealidad, una cosa viene tras de la otra, como veíamos hemos dicho que ahí están los sinópticos, al mismo tiempo hay simultaneidad, todo está sucediendo a la vez, en el aquí y en el ahora. Las tres cosas se están produciendo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están actuando y están presentes en cada momento de la experiencia humana. Lo que pasa es que nosotros, como somos seres lineales, pues cuando estamos experimentando la muerte y la agonía, solo experimentamos muerte y agonía. Cuando estamos ante el nacimiento de algo, pues experimentamos el gozo del nacimiento de eso nuevo que están haciendo, pero eso que están haciendo en aquel mismo momento también está muriendo, y en ese proceso se van dando, rupturas de nivel, ¿no? Cambios de nivel, que es lo que es la resurrección, ¿no? Procesos que lentamente se van gestando y que aparentemente quedan interrumpidos, porque solo si quedan interrumpidos pueden acabar el ciclo y empezar un nuevo ciclo. Esto es lo que es la resurrección. Bien, pues vamos a acompañarnos con este telón de fondo, con este texto que brevemente voy a comentar para que tengamos unas claves de lectura,
de una ermitaña que vivía a las afueras de en Inglaterra, a las afueras de una gran capital, en Norwich, cerca de Londres, pero no sé exactamente dónde queda en Inglaterra, Juliana de Norwich, porque era una ermitaña en Norwich, en plena peste negra, peste bubónica en el siglo XIV, en un momento de mucha devastación. Ella pide al Señor poder padecer lo que padece la gente, lo que padece su gente. La gente está enferma y está desesperada. Si yo quiero ser tuya y quiero vivir y orar por el mundo, pues necesito también conocer algo de el dolor y la angustia que produce la enfermedad, hasta donde se le pueda conceder, ¿no? Hasta que, bueno. Y por una noche se experimentó enferma de muerte, y tuvo una serie de visiones. En una noche, todo pasó en una noche, digamos así, visionalmente. Tuvo una experiencia visionaria, una experiencia mística visionaria durante una noche. Y necesitó todo el resto de su vida para comprender lo que había recibido aquella noche. Y se hizo teóloga de sí misma, digamos, de lo que había recibido en aquella ocasión. Y 20 o 30 años después tenemos el libro suyo, que son libros de las visiones y revelaciones de Juliana de Norwich, publicado, como veis, en Trota, y hay diferentes ediciones, donde ella relata de una forma realmente increíble y con muchos niveles de lectura, y si uno busca linealidad se confunde, porque justamente ahí, o sea, aunque hay una imagen inicial, brotan de esa imagen como de esa semilla germinada, empiezan a salir más y más semillas, más y más espigas, más y más cosechas. De una sola imagen originaria brota toda una teología, toda una cosmología, toda una antropología, toda una cristología surgida de su propia experiencia en una sola noche. Está claro que su propia interpretación está inspirada y puede comprender lo fue comprendiendo poco a poco, no racionalmente, sino acogiendo y contemplando aquello que recibió en una sola ocasión. Bien. La imagen inicial que aparece es una imagen de Cristo, una cara ensangrentada de Jesús con espinas y sudando sangre y desangrándose, porque es el dolor que ella ha pedido convivir, ¿no? y compadecer. Es el dolor de su gente en la pandemia de peste que está habiendo en su tierra, en toda Europa, y por lo tanto, pues esa es la imagen inicial, ¿no? Y sin embargo, de esa primera imagen de muerte y de dolor van brotando imágenes de vida, ¿no? Y hay muchas parábolas en el mismo texto que van saliendo. Solo hago referencia a dos transversalidades de estas visiones. Una, que Jesús, Cristo, aparece como madre. Ella, como mujer, puede entender esa dimensión femenina, que está también en Cristo, lógicamente, porque toda esa sangre se le manifiesta muchas veces, y esa herida de la pasión, como la placenta donde la nueva humanidad se está gestando. Y ese agua y sangre que emanó de la llaga de Cristo es la nueva humanidad que nace de su costado, engendrada con los dolores de parto que oramos ayer, porque es la nueva humanidad la que en Cristo está naciendo a partir, digamos, de esta noche de Pascua, ¿no? O sea, Cristo como madre, pariendo la humanidad con dolores de parto, que son los dolores de la pasión. Eso es una línea de fondo. Significa, de algún modo, y eso también está en Romanos 8, que sería uno de los textos a leer para hoy, el capítulo de Romanos 8, todo dolor vivido desde la Pascua es un dolor de parto. Tiene dentro en su interior, en el interior de cada uno de nuestros dolores personales y colectivos, se está engendrando una nueva criatura. Tanto nuestra, en ese dolor algo nuevo nuestro está naciendo
Y para abrirse paso en eso antiguo que hay en nosotros, pues ese desgarramiento de lo antiguo en forma de nacimiento produce dolor, pero estamos pariendo algo nuevo de nosotros mismos en ese dolor, pero también como humanidad, la humanidad está naciendo a unas dimensiones nuevas, como es la lectura creyente de la pandemia, ¿no? En todo este dolor que estamos padeciendo colectivamente, no es una nueva humanidad la que se está gestando, una nueva comprensión que podemos tener los unos de los otros, nuevas formas de solidaridad, nueva conciencia planetaria, nueva atención de la tierra, de la naturaleza, más conciencia de que todo está relacionado con todo. Esa es una de las lecturas que a lo largo de estos meses se ha ido haciendo, pero que ciertamente en clave pascual se nos invita a hacer. Esta es una de las claves de las visiones: Cristo como madre, pariendo en su pasión la nueva humanidad y haciéndonos a nosotros en nuestros dolores, pariendo también nuestra nueva forma de vida personal y colectiva. Y la otra frase, o la otra acento que recibe Juliana y que atraviesa también todas las visiones, es que en un momento determinado, desesperada ella de tanto dolor, desesperada de tanta angustia, desesperada de ver, pues esto no va a ninguna parte, la gente desespera, la gente, no todo el mundo aparentemente, y lo vemos también con la pandemia, ha crecido en este tiempo, muchos han ido para atrás, gente mentalmente se ha desquiciado, hay situaciones de paro terribles, o sea, las situaciones de migrantes han empeorado, o sea, no es ninguna fiesta esto, o sea, está claro que es un dolor muy fuerte, no podemos decir con muchísimo cuidado, ¿no? que la pandemia es una ocasión de crecimiento. Por supuesto que no lo es de entrada ante muchísimas situaciones que han empeorado. Bueno, pues ella desesperada, viendo que esto no es así, que no es tan fácil ver que hay muchos partos estériles, desgraciadamente, y hay partos, dolores de esto que son abortos y que no nace lo que tenía que nacer, ¿eh? O sea, también eso también pasa. Le pregunta: Señor, ¿y todo esto cómo acabará, no? ¿Cómo acabará? Y los que visiblemente nuestros ojos vemos que está yendo fatal, ¿cómo acabará? Y entonces recibe estas palabras en la oración: Juliana, todo acabará bien. All shall be well, en la versión inglesa del texto. Todo acabará bien. Y ella pregunta: ¿todo? ¿Todo? Pero si esto es terrible, ¿no? Y tanto el sufrimiento de muchas situaciones como también el tema del mal, ¿no? Y para una situación, para una creencia de aquel tiempo en el infierno, en el pecado, todas esas cosas, también los que todo acabará. Y entonces dice: sí, Juliana, todo acabará bien. Todos acabarán de nuevo, todo acabará de nuevo en Dios, que es de donde todo ha surgido. Todo. Todo es todo. Y todo es todos. Voy a leer algunas frases de lo que tenemos aquí. En el capítulo 31, Así, nuestro buen Señor contestó a todas las preguntas y dudas que yo podía plantear, diciéndome de la forma más alentadora: puedo transformar todo en bien, sé transformar todo en bien, y quiero transformar todo en bien. Haré que todo esté bien, y tú misma verás que todo acabará bien. Y entonces en su reflexión posterior, es un texto, como digo, elaborado en 20, 30 años, dice: cuando dice puedo, entiendo que esto se aplica al Padre. Cuando dice sé, entiendo que esto es por el Hijo. Cuando dice quiero, entiendo que esto es por el Espíritu Santo. Y cuando dice haré, entiendo que por ello la unidad de la Santísima Trinidad, 3 personas y una sola verdad. Y cuando dice tú misma lo verás, entiendo por ello la unión de todos los seres humanos que serán salvados en la Santísima Trinidad. O sea, ese tú no es solo ella, ese tú somos todos nosotros. Todos nosotros veremos y sentiremos y experimentaremos que todo acabará bien, porque nuestra vida colectiva y total regresará ahí de donde ha brotado y de donde nunca se ha separado, por otro lado.
Con calma podéis ir leyendo el resto del capítulo, pero yo vuelvo a otra vez en que ya paso al capítulo 32, a la página por detrás. Y entonces es un libro, como digo, muy poco lineal y muy desconexo. Hoy en día tenemos el Word, ¿no?, que podemos cortar trozos aquí y allá y hacemos un buen... Pues en aquel tiempo, como Santa Teresa, pues iban escribiendo y todos los folios quedaron uno tras del otro, y entonces es un poco caótico el texto. Sí busca uno linealidad, y es perfecto en su profundidad, porque al final todos los capítulos van al mismo sitio. Bueno, pues en el capítulo siguiente vuelve a repetir esta famosa pregunta y esa respuesta que recibe, ¿no? En una ocasión, que es la misma que antes, ¿no?, nuestro Señor dijo: todas las cosas acabarán bien. Y en otra ocasión dijo: y tú misma que verás que todo acabará bien. Y de esto el alma obtuvo dos enseñanzas diferentes. Una era esta, que Él quiere que nosotros sepamos que presta atención no solo a las grandes cosas y nobles, sino también a todas aquellas que son pequeñas y humildes, a los hombres simples y humildes, a este y a aquella. Y esto es lo que quiere decir con estas palabras: toda cosa, sea cual sea, acabará bien. Pues quiere que sepamos que ni la cosa más pequeña será olvidada. Más pequeño de vuestros cabellos pasa desapercibido a vuestro Padre del cielo, dice Jesús, ¿verdad? Esto respecto al todo. Todo es todo. Y otro sentido es el siguiente: que hay muchas acciones que están mal hechas a nuestros ojos y que llevan a males tan grandes que nos parece imposible que alguna vez pueda salir algo bueno de ellas. Y las contemplamos y nos entristecemos y lamentamos por ellas, de manera que no podemos descansar en la santa contemplación de Dios como debemos hacer. Y la causa es esta, que la razón que ahora utilizamos es tan ciega, tan abyecta y estúpida, que no puede reconocer la elevada y maravillosa sabiduría de Dios, ni el poder, ni la bondad de la Santísima Trinidad. Y esta es su intención cuando dice: tú misma verás que toda cosa acabará bien, como diciendo: acéptalo ahora en fe y en confianza, y al final lo verás realmente en plenitud de alegría. Bueno, pues dejémonos empapar por esta lectura sanadora. Dejémonos sorprender por lo que es la resurrección. El problema nuestro es que ya sabemos que va a resucitar, celebraremos la Pascua. No sé si a lo mejor hemos tenido suficiente recorrido porque nuestro tiempo psicológico está en otro lugar y no estamos de resurrección a un nivel. Hay una linealidad que no podemos saltarnos porque somos seres que tenemos nuestro tiempo para vivir cada cosa. Y sin embargo, respetando nuestro tiempo lineal que tiene su ritmo, al mismo tiempo podemos celebrar algo que está sucediendo incluso en nosotros mismos y en la sociedad y en el mundo entero, a pesar de que no lo estemos viviendo realmente. Pero abrirnos a eso, confiar en eso, es dejar que se produzca, aunque psicológicamente no lo estemos sintiendo. Pero el orden de la fe, esa otra dimensión, es más plena y completa que nuestra pobre percepción psicomental o psicobiológica de las cosas. Y cuando ella insiste: ¿cómo podría ser que todo acabará bien estando las cosas tan mal?, la respuesta que veréis leída, que recibe, que ella comprende que se le dice, es: ¿de dónde brotó todo
sino de nada. ¿De dónde está brotando todo, sino de la acción creadora que en estos mismos momentos se está produciendo? Si todo brotó de nada, ¿te sorprendes que eso que ya es algo pueda ir a dimensiones más profundas y más plenas, con la misma fuerza creadora que se convierte en recreadora? Lo que sostiene el mundo, esa presencia de Dios que está continuamente dándose y naciendo, saliendo de sí en forma de Padre, Hijo, acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no va a hacer que aquello que no veis y que sufrís en el corazón mismo de eso que estáis sufriendo y no viendo, pueda darse esa irrupción de lo nuevo que está latente en eso mismo que estáis viviendo. Esta es la gran obra ordenada por Dios desde antes del principio, tesoro profundamente escondido en su seno bendito, conocido solo por Él, obra por la que hará que todo termine bien. Pues así como la Santísima Trinidad creó todas las cosas de la nada, así la Santísima Trinidad hará buenas todas las cosas que no lo son. Quedé profundamente maravillada y contemplaba nuestra fe con esto en la mente. Y nuestra fe se fundamenta en la palabra de Dios y pertenece a nuestra fe que creamos con la palabra, que la palabra será preservada en todas las cosas. Y un artículo de nuestra fe que es que muchas criaturas serán condenadas como los ángeles que cayeron del cielo debido al orgullo, que ahora son demonios, y muchos hombres que mueren fuera de la fe, etcétera, etcétera. Todos estos que serán y por lo tanto serán condenados en el infierno. Esto que me parecía que fuera imposible que pudiera acabar bien, Dios nuestro Señor me lo reveló a su medida de tiempo. Que eso que es imposible para ti, no lo es para mí. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bien, pues con esta confianza, este es el texto de Juliana. Como textos pues tenemos la posibilidad de leer el capítulo 8 de los Romanos, y lo otro pues es seguir en Sábado Santo, esperar que vaya germinando esa semilla que hemos contemplado de alguna manera, o los textos que nos ha dado también José esta mañana, o sea, textos que creo que tenemos de sobras. Podemos ir también simplemente ante uno de estos árboles o plantas que hay en el jardín y ver cómo están las gemas de hoja o de flor que están empezando a abrirse. ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es la fuerza poderosa que hay en la naturaleza, que está inscrita en la misma naturaleza, que hace que venga ahora la primavera? ¿De dónde brota eso, no? ¿De dónde brota la esperanza que tenemos una y otra vez nosotros? ¿De dónde brota la infatigable tenacidad de tantas causas imposibles que sin embargo se siguen sosteniendo cuando parece que es absurdo mantenerlas? ¿De dónde brota todo eso si no participa de la fuerza creadora y recreadora que se manifiesta hoy, esta noche, en el Cristo resucitado? Todos somos partícipes de ello y es lo que esta noche celebraremos. Pues, una buena reflexión.